el tema 3 es la evaluación del control interno. Y el contenido que vamos a ir viendo en este tema, en el primer punto vamos a ver lo que es la metodología para la evaluación. Ahí tenemos 3 métodos, lo que son los cuestionarios y también el método narrativo o descriptivo y el método gráfico. Y luego en el punto 2, procedimientos para evaluar el control interno. Ahí vamos a ir viendo el método objetivo y ciclo de transacciones. Bueno, como segundo, vamos a ver pruebas de cumplimiento seguido de las pruebas de recorrido. El punto 3, análisis del diseño del control interno. El 4, análisis del funcionamiento del control interno. Luego en el 5, planilla de deficiencias. Y en el punto 6, desarrollo de análisis del diseño y funcionamiento del control interno. Entonces, este tema es un poco amplio. Lo vamos a ir analizando por punto. Ya, entonces, el primer método que tenemos para evaluar el control interno es el método de cuestionario. Este es el procedimiento que se elabora previamente a la realización de las preguntas sobre los aspectos básicos de la operación a investigar. A continuación se procede a obtener las respuestas tales como las preguntas. Generalmente estas preguntas se formulan de tal suerte que una respuesta negativa nos advierta debilidades en el control interno. Asimismo, cuando se hace necesario, deben incluirse explicaciones más amplias para que se hagan suficientes estas respuestas. Ya, como ejemplo, acá tenemos un cuestionario para el área de caja. Por ejemplo, en la primera pregunta tenemos las funciones del responsable del manejo de caja son independientes de los de preparación y de manejo de libros. ¿No? Entonces, con este cuestionario, el auditor previamente ya va a tener elaborado su cuestionario. Y con el cuestionario, esto de la caja se puede aplicar al cajero. Entonces, él va a ir cuestionando al cajero para que vaya respondiendo todas las preguntas que han sido previamente preparadas por el auditor. Entonces, el cajero dirá a la respuesta sí, puede ser una de las posibilidades, o la otra que sea no, o en algún caso no aplica, ese NA. Asimismo, al lado se tiene una columna de observaciones. En observaciones se puede ir describiendo. Y luego en la pregunta 2 tenemos, ¿existe un manual de procedimientos donde controle el área de caja? Entonces, el cajero va a ir respondiendo, ya sea sí, no, o quizás no aplica, ¿no? Entonces, de esta manera se realizan los cuestionarios para poder evaluar no solamente caja, sino en todos los ámbitos, ya sean cajas, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, en todo ámbito se aplica este cuestionario. Una manera de aplicar es, por ejemplo, a las cuentas. La otra manera es aplicar solamente utilizando los componentes del control interno. Por ejemplo, en ambiente de control tenemos segregación de funciones, personal competente. Ese método, por ejemplo, podemos aplicar al encargado de recursos humanos. Al encargado de recursos humanos se le puede aplicar ese cuestionario, por ejemplo, indicando, usted selecciona el personal de acuerdo a competencias, ¿no? Entonces, ahí va a ir respondiendo sí, no, y tal vez en algunos casos, ¿y por qué no aplica? Podemos ir preguntando, ¿no? Entonces, en observaciones se va a ir llenando esas respuestas que se obtengan. Y acá tenemos más ejemplos de caja. Por ejemplo, ¿no? Tiene
la empresa un organigrama o esquema de organización, dice, ¿no? Por ejemplo, este cuestionario está relacionado al ambiente de control. Y en los ejemplos que vamos a ir viendo, todas tienen las mismas características, ¿no? En la primera columna están las preguntas, luego en la segunda están siempre las preguntas de sí y no. No importa el orden, ¿no? Primero puede estar el no o el sí o el no aplica. Eso es indiferente. En la auditoría no existe un modelo estándar, ¿no? Sino cada auditor se va diseñando de acuerdo a las necesidades que tengan. Pero esos van a ser los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo pueden ser diferentes, pero el resultado es lo que no puede ser diferente. Al mismo resultado debe llegar cualquier auditor. Entonces, acá estamos observando en la pregunta 2 las funciones del personal directivo y funcionarios principales de administración están delimitadas por estatutos. Entonces acá vais respondiendo también, ¿no? Estos cuestionarios no solamente es aplicar, no se puede aplicar a todos, ¿no? Para cada área se debe preparar. Bueno, puede ser para caja, para recursos humanos, para el encargado de recaudaciones, para el encargado de almacenes, para el supervisor de cajas, para cobranzas. Se adecua a todas las instancias que tenga la entidad. Entonces, por eso es muy importante, primeramente, conocer a la entidad. ¿Qué tal si yo tengo ya mis cuestionarios todo preparado, ¿no? Si ni siquiera, sin conocer siquiera a la entidad, puedo aproximarme, digamos, ¿no? Sin conocer a la entidad con mis cuestionarios. Eso sería un gran error. No debe pasar eso, ¿no? Más antes ya debe, en sí, el auditor cuando va a visitar a una entidad, va observando desde el momento en que está entrando de la puerta. Por ejemplo, de la puerta va a estar ingresando y ya va a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, en las entidades las recaudaciones siempre están a la entrada, ¿no? Y quizás ahí puede ir observando algunas deficiencias que se tengan, ¿no? Entonces, el auditor va observando todo aquello detalladamente, ¿no? Y eso le ayuda para que posteriormente prepare los cuestionarios adecuados. Entonces, primero se debe conocer previamente a la entidad para no cometer el error de que se preparen cuestionarios que no son válidos tal vez para la empresa. La característica principal de estos cuestionarios es que en la parte superior siempre se coloca, acá en el enunciado, más abajo vamos a ir viendo, pero lo que no debe faltar es, por ejemplo, caja bancos, ¿no? La empresa y el periodo examinado. Por ejemplo, el periodo va a ser si es anualmente, va a ser del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada gestión. Y luego la fecha de aplicación es el día en que se está aplicando este cuestionario. Entonces, por ejemplo, acá para caja, cobranzas, ingresos, tenemos los fondos recepcionados se depositan en los bancos íntegramente y a la brevedad posible dentro de las 24 horas, dice, ¿no? Acá va a ir respondiendo. Tal vez va a decir no, tal vez en comentarios y por qué no deposita, ¿no? Y el cajero nos irá mencionando tal vez cuando es en el área rural, tal vez nos dirá no, acá solamente, por ejemplo, del Banco Unión, el Sariri viene cada día martes, así, ¿no? Entonces, lo deposito semanalmente por la distancia de que no se puede ir a las ciudades, todo eso iba a ir explicando, ¿no? Pero en caso de las ciudades, tendría que ser en un plazo de 24 horas el depósito. Entonces, este cuestionario es una herramienta que va a ayudar a recoger información
al auditor. Entonces, el auditor, las preguntas que vea necesario, debe plasmarlas en un cuestionario. Por ejemplo, acá en el 3, se utilizan recibos prenumerados para controlar los ingresos recibidos. Tal vez puede ser que sea acá. La respuesta, no. Yo, al momento de recaudar en el de Excel me imprimo, tal vez así nos vamos a ir detectando, ¿no? En la parte práctica se observa y se encuentra todo tipo de falencias en las entidades. Luego, en caja de egresos se lleva un registro detallado del control de desembolsos. También igual de igual manera voy respondiendo. Acá tenemos un ejemplo de caja bancos. Acá lo que les quiero mostrar es que existen diferentes formas de realizar el cuestionario, ¿no? En algunos casos colocan observaciones y en algunos no. No van a ser todas igualitas. Siempre cada auditor tiene un diferente criterio. A veces es como un médico el auditor, ¿no? Desde el promedio, entonces, utilizas la herramienta del cuestionario para poder detectar errores. Por ejemplo, en los médicos algunos diagnosticarán bien, otros quizás no. Entonces con los auditores pasa lo mismo, ¿no? Entonces el auditor siempre debe ser muy cuidadoso y realizar un cuestionario adecuado a la entidad para que no se le escape nada, ¿no? Anteriormente en las exposiciones hacían notar que el riesgo de control, el riesgo inherente y el riesgo de detección. El riesgo de detección es lo que corresponde al auditor, ¿no? En caso de que no detecte el auditor, existe un riesgo de detección. Por ejemplo, en cobranzas, en la pregunta 1, ¿están aseguradas todas las personas que reciben o desembolsan efectivo? Entonces, acá, por ejemplo, en este cuestionario, acá no aplica, luego en la columna el sí y el no. A diferencia de los anteriores que hemos visto, en las debilidades, ¿no? Sea mayor o menor. Entonces, no son iguales todos los cuestionarios. Cada auditor tiene que ir preparando un buen cuestionario para que no se le escape ninguna información. En inventarios también, ¿no? Acá en este modelo, por ejemplo, en la parte primera fase, cuadro 1, ¿no? Si son varias cuentas por decir, acá va a ir cuadro 1, cuadro 2, va a ir preparando, ¿no? Acá la entidad, luego acá dice una pequeña descripción y tiene en la parte superior. Cuestionario para identificar áreas críticas de los inventarios. Y como objetivo menciona identificar las áreas que son calificadas como críticas y se presentan riesgo para la administración de los inventarios. Entonces, este cuestionario nos dice que está preparado para identificar las áreas que son calificadas como críticas. Entonces, en ese sentido, para esa tarea de detección, va a ir formulando sus preguntas. Por ejemplo, acá, ¿tiene la empresa un método adecuado para llevar el control de los inventarios? Acá, entonces responderá sí y no. Acá, por ejemplo, no tenemos la columna del no aplica. Bueno, la pregunta 2, ¿posee la empresa un método adecuado para realizar disminuciones en el valor contable de los inventarios? Por ejemplo, en la pregunta 5, ¿estipula la empresa el costo de los inventarios según NIF? Así, ¿no? De esa manera prepara su cuestionario cada auditor.
por ejemplo, para el área de compras, también enfocado para detectar deficiencias solamente de compras, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta uno, la entidad aplica un sistema que le permite conocer los costos reales de su servicio. Luego acá vais respondiendo, ¿no? Si es no o sí. Luego en la pregunta 3, ¿existe algún registro para descripción de pedidos en orden cronológico de todas las entradas? ¿Quién lo lleva? Así va a ir preguntando, ¿no? Entonces, como estamos observando, todos los cuestionarios son específicos para cada área. Y para cuentas por pagar, eh, en la pregunta 1, se encuentran segregadas las funciones de recepción de mercadería, autorización y la firma del cheque para liquidar el cobro. Entonces, acá está relacionado, por ejemplo, con el ambiente de control sobre segregación de funciones, ¿no? Entonces, en la pregunta 1, la pregunta es, ¿no? Si el mismo encargado de recepcionar la mercadería realiza el pago, además la firma del cheque para liquidar el cobro. Entonces, acá vamos a ir detectando si existe una segregación de funciones o en su caso no existe, ¿no? Luego en la 2, se revisa las facturas, precios, cálculos y cotejo contra las órdenes de compra y notas de recepción. Entonces, como estamos observando acá, todas las preguntas van relacionadas a las compras. Luego, en la pregunta 4, las facturas canceladas se encuentran selladas, haciendo constar que ya se encuentran canceladas. Esto de las facturas es muy importante. Al momento de registrarlas, sellarlas con un sello tal vez registrado, cancelado, para que no se incurra en el error de dobles pagos o dobles registros contables. Luego, en la pregunta 7, se realizan los procedimientos necesarios para verificar los montos de las facturas a crédito. Esto de las facturas también es bastante importante. A veces por errores involuntarios puede quizás faltar un cero, tal vez en vez de 10.000 puede ser 100.000. Estos errores a veces involuntariamente ocurren, ¿no? O a veces malintencionadamente también puede ocurrir. Yo he tenido la posibilidad de observar uno de estos casos. eh, lo había fallado intencionalmente, ¿no? Porque su factura ya estaba vencida, no sé qué, ¿no? Y para hacer pasar tiempo, mientras el otro se vaya dando cuenta, pues ha ido dando una factura que no era válida, ¿no? Y mientras esté pasando 1 o 2 días, el otro ya se estaba actualizando su factura, ¿no? Y en ese momento, pues recién dijo la verdad de que no tenía que esto, y entonces recién está regularizando lo que su factura después de 3, 4 días. Entonces, en esto de las facturas hay que ser bastante cuidadosos en la revisión. A veces existen hasta facturas vencidas que no son vigentes, facturas de meses pasados o incluso de años pasados. Eso con el objetivo de evadir impuestos. Entonces el auditor tiene que revisar también las facturas por fecha, si están vigentes o no están vigentes. Ahora, puede existir también otro tipo de preguntas, cuestionarios, como las estamos observando acá, ¿no? Estas de ventas y cuentas por cobrar. Por ejemplo, acá, en la pregunta 1, ¿recibe el sector copia de la nota de pedido debidamente autorizada? Entonces, en ventas es bastante utilizado la nota de pedido. En la pregunta 2,
Los precios y condiciones de venta se obtienen de listas debidamente autorizadas. Luego, en la pregunta 3, ¿quién lo autoriza las listas de precios vigentes? Y de esa manera se van desarrollando varias cuestionantes. Entonces, son preguntas abiertas en las cuales, por ejemplo, en la 3 tendría que responder eh, quién autoriza las listas, ¿no? Entonces, tal vez el encargado de compras o de ventas es el encargado A para, 6:30 había sido, yo 8:700. Me ha aceptado más bien nomás. Ya, pues sí, sí. luego, en esta parte, este tipo de cuestionario también es válido, ¿no? Esto es también cuestionario, ¿no? El otro método es lo que más utilizan, ¿no? A veces el auditor tiene que utilizar todo tipo de herramientas. Lo que se necesita es recabar información que sea de utilidad para dar esa opinión o el objeto que está evaluando. Ya, y la forma de registrar en el cuestionario las respuestas, en caso de las afirmativas, se marcan con una X en la columna del sí. Entonces, implican que existen evidencias del diseño de un control necesario. Para responder categóricamente, será necesario indagar, realizar las pruebas de recorrido correspondientes para confirmar la existencia del control necesario. Las respuestas positivas sí significan que el diseño formal existe y que además es adecuado, pero no implica que el control funcione. El funcionamiento del control surge a través del análisis de pruebas de cumplimiento que aplique el auditor gubernamental eh, cuando sean necesarias para la calificación de la eficacia. Esto es una extracción de las normas de auditoría gubernamental. Es por eso que en esta parte indica auditor gubernamental, ¿no? Pero no solamente es para sector gubernamental. También las privadas pueden utilizar un modelo del sector, como un modelo del sector gubernamental. Luego, en caso de las respuestas negativas, se debe marcar también con una X en la columna del no. Significan que no existen evidencias del diseño del control necesario o que el diseño es inadecuado. La inadecuación del funcionamiento del control será considerada por el auditor para la calificación de la eficacia. Por lo tanto, pueden suceder que no existan evidencias del diseño porque la entidad no los ha diseñado en sus instrumentos organizacionales, pero los aplica adecuadamente. En este caso, la respuesta del diseño será negativa y la calificación sobre la eficacia del control será 1. Más adelante vamos a ir viendo cómo se califican estos cuestionarios. Las respuestas sin calificación. Cuando son respondidas de esta manera, como estamos observando, NA no aplica, significan que el control no es necesario, debido a que las características de la entidad o normas vigentes de aplicación específica. Estas respuestas son excepcionales y que requieren que en papeles de trabajo se explique la razón de la no aplicabilidad considerada por el auditor. Y bueno, acá tenemos cuestionarios para evaluar el componente de ambiente de control.
Esto lo van a encontrar en la página de la Contraloría, donde se tiene un modelo, creo que es más de 200 hojas, en donde se tiene todo tipo de modelos para cada componente del control interno. Entonces acá estamos observando para el ambiente de control, ¿no? Este es el método generalmente más aplicado para el sector público. En la parte superior se tiene área, unidad. Esto, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Dirección administrativa financiera. Esto solamente para cada área se va a ir aplicando un cuestionario. Y en la fecha, por ejemplo, acá 13 de noviembre de 2019. El responsable, acá el nombre y del entrevistado también el nombre. Y más abajo tenemos la entidad, en este caso, la universidad. En el alcance se refiere al periodo que se está eliminando, ¿no? Tal vez a veces este del alcance es medio que algunos se pierden, ¿no? Quizás lo más descriptivo sería el periodo evaluado, ¿sí, no? Entonces, en el alcance se refiere al periodo que se está evaluando, en este caso del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Entonces, ese periodo se denomina alcance. Luego, al lado derecho tenemos supervisado por, en auditoría siempre se trabaja con auditores, supervisores, incluso en las más grandes firmas de auditoría se trabaja con gerentes también, ¿no? Pero lo que no debe faltar es un auditor y también el supervisor de auditoría. En este caso va a ir colocando sus iniciales y luego más abajo los controles, ¿no? Por ejemplo, acá está el factor integridad y valores éticos. Hace un momento les mencionaba que en este texto están los puntos que se tiene que tocar, ¿no? Y les había mostrado que en una de las páginas estaba, por ejemplo, el ambiente de control, acá está integridad y valores éticos, ¿no? Entonces, lo más importante es conocer de qué trata esta integridad y valores éticos. Pues, este texto va a estar en la plataforma, léanlo para que tengan mayor conocimiento sobre qué es lo que trata sobre integridad y valores éticos. Y como ejemplo tenemos acá, eh, en la pregunta 1, interés de la Dirección Superior por la Ética de los Servidores Públicos, ¿no? Esto es como un título más o menos, ¿no? Y acá tiene las preguntas. 1.1. ¿Existe un código de ética aprobado por las instancias correspondientes de la entidad? Entonces acá está evaluando si existe un código de ética aprobado en la entidad. Y acá para nuestro ejemplo, en la respuesta nos indica que sí. Y además, en referencia para papeles de trabajo, estamos colocando P1. Y la calificación habíamos indicado que sí es, la respuesta es sí, se califica con 1. Y en su caso que fuera negativo, se califica 0. Y asimismo, cuando se tiene en la columna del no aplica, en ese caso ya no tiene puntuación. Luego acá en la referencia papel de trabajo, entonces en el legajo corriente 1, quebrado 1. Y hecho por acá las iniciales del auditor que está realizando. En la pregunta 1.2, el código de ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido.
En este caso, la respuesta es no. La entidad tiene su código de ética aprobado, pero acá lo que no se ha realizado es que no han difundido mediante talleres o reuniones. Entonces está como de adorno su código de ética, el cual no están aplicando. Entonces, acá de la misma manera está en la referencia papel de trabajo en P2 y como la respuesta es negativa, acá se marca con una X en la columna del no y vale, su puntuación es 0. Acá en referencia del legajo corriente es en el papel de trabajo 1/2 y asimismo el auditor el que ha realizado. Me imagino que en la materia de auditoría están ya aplicando las marcas de auditoría. Ese referenciación y correferenciación sirve para todas las auditorías. Por ejemplo, en la auditoría financiera, este mismo control interno se va a aplicar para auditoría financiera, para auditoría gubernamental está aplicable esto. Pero estamos en la materia de operativa. Entonces, estos cuestionarios son aplicables. No solamente es para auditoría operativa.